Hola, buen día. ¿Me escuchan los que están Buen día. virtualmente? Hola, buen día. Sí, se escucha, profe. No sé si me escuchan o están dormidos todavía. Sí me escuchan, ahí está. Porque dejan la camarita y se van. Yo eso ya lo sé, eso ya lo sé, lo tengo clarísimo y estoy muy resignada al respecto. Porque un día terminamos la clase más temprano y quedó todos colgados, no se iban, estaban todos durmiendo y dejaron la camarita. Y les saqué una foto, así que sé quiénes son. No, no voy a usar eso en su contra. No tengo ese... Ustedes... Bueno, bien. Respondan en voz, por favor, a ver si escuchamos el sonido. Alguien que nos salude. Sí, se escucha. Buen día, profe. A ver si podemos oír. ¿Se escucha? ¿O están todos? No, hasta ahora se están conectando, alguno tiene que estar. O lo tienen programado, ¿viste? Que se conecte. ¿Se escucha, profe? Buen día, Hola. buen día. Nadie contesta. Buen día, Pero tengo una cosa importante Buen que día, decirles. profe, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Emiliana, ¿vos estás usando el micrófono? ¿No? La tengo Emiliana ahí. Enrique. Pero sí se escucha. Sí, ella me contesta, pero no la escuchamos. Hola, buen día. Buen día, buen día. Sí, se escucha, profe. Bueno, pero nosotros estamos medio dormidos. Ahora sí suena. Emiliana, ¿podés saludarnos a ver si los escuchamos a ustedes? Sí, hola, buen día. Bueno, gracias. Gracias, ahora sí los escuchamos. Por si quieren hacer consultas, prefiero que habiliten el micrófono cuando hagan las consultas, porque yo me distraigo mucho con las letras chiquitas. Biología. Hoy tengo que dar, Nelson se equivocó, esto tengo que dar. Y bueno, y después hay un videíto. ¿Cuál será el videíto? Traducción. Bueno, buenos días para todos, para los que están acá y los que están en casa. Quiero hacerle una aclaración, para los que están acá ya me escucharon. Nelson está apurado que termine el cuatrimestre y se adelantó con un tema. Si ustedes miraron el cronograma, corresponde en el teórico de esta semana célula nerviosa o neurona, y el práctico de la semana que viene es de neurona. Entonces hoy voy a tratar voy a cerrar acá un poquito, de presentarles los contenidos más relevantes sobre célula nerviosa que van a necesitar para resolver el práctico. Si nos quedan algunos contenidos, vamos a usar la clase que viene del lunes para completar. No, esto no lo tengo. Esto no, acá sí. Bueno, el tema que corresponde es entonces neurona. ¿Están viendo ustedes los que están virtualmente? Sí, creo que sí. Sí, profe. Ya no están viendo ustedes, pero eso no sé cómo se resuelve, porque deberían poder estar viendo también allá. Bueno, neurona, que es la célula nerviosa, se llama neurona. La glía son células que acompañan a la neurona.
y los procesos que vamos a analizar particularmente son sinapsis e impulso nervioso. Bueno, una neurona tiene una forma muy particular, es una célula que tiene una forma estrellada, tiene muchas prolongaciones. Acá se ve en un corte histológico, que sería una neurona, y se ve el núcleo, esto al microscopio óptico. Y esta es una imagen recreada tridimensional. Las neuronas se conectan entre sí, se comunican entre sí formando una red neuronal que fue estudiada en el siglo XIX. Primero no se sabía esto, bueno, no me voy a detener en la historia, pero a la ciencia le llevó bastante tiempo reconocer que las neuronas eran células que tenían una forma diferente y esas prolongaciones necesarias para la comunicación. Bueno, como ya habíamos empezado a ver las clases anteriores, las células que cumplen la misma función integran los tejidos. Ustedes particularmente el otro cuatrimestre en histología van a estudiar los tejidos. Un tejido tiene como dos elementos importantes. Uno que se denomina parénquima y el otro estroma. El parénquima es el que le da la función a ese órgano. En este caso, el parénquima va a estar constituido por las neuronas, ¿sí? Y el armazón, el estroma, son las otras células que acompañan a la neurona, que son las células de la glía. Bueno, el ejemplo no hace falta. Entonces, en el caso del tejido nervioso, el parénquima es la neurona y las células de la glía son el estroma. ¿Qué es una neurona? Es la unidad anatómico y funcional del sistema nervioso, y la glía o la neuroglía son las células que acompañan a esa neurona, que como las neuronas es una célula muy especializada, las células que acompañan a esa neurona la van a sostener, la van a proteger, la van a nutrir y la van a defender de los agentes extraños, ¿sí? Es tan hiperespecializada la neurona que todas esas otras funciones las realizan las células acompañantes. Fíjense, una neurona tiene un sector donde está mayormente concentrado el citoplasma y diversas prolongaciones. Esto le tocaba a Nelson. Lo voy a mandar al frente a Nelson, pero la parte de la célula nerviosa que contiene la mayor cantidad de citoplasma se llama soma neuronal, cuerpo neuronal o pericarion, ¿sí? Y las prolongaciones cortas y abundantes se llaman dendritas, que es por donde normalmente llega la información a la neurona. La neurona tiene, me olvidé decirle la función principal de la neurona es recibir información, coordinar respuestas y emitir órdenes o respuestas hacia todo el cuerpo. Recibe información de todo el interior del cuerpo y del exterior. El sistema nervioso nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea a través de los distintos sensores que tiene, órganos de los sentidos, y con el interior de nuestro cuerpo. Hay acciones que hace nuestro sistema nervioso que son voluntarias y otras que son involuntarias, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes permanezcan sentados y no se caigan, es una parte del sistema nervioso prácticamente autónomo, ¿sí? No están pensando ustedes que para no caerse, ¿sí? Sin embargo, si quieren mover un brazo, escribir, es una actividad voluntaria. Hacer la digestión sería una actividad involuntaria que también depende del sistema nervioso. Entonces, las células nerviosas conducen esa información en uno u otro sentido, ya que el sistema nervioso coordina las funciones de todo nuestro cuerpo, y ustedes van a trabajar a lo largo de toda la carrera, van a hacer referencia a las células nerviosas y al sistema nervioso, ya que el sistema nervioso tiene íntima relación con el sistema muscular, que es el que produce los movimientos y es el objeto de estudio fundamental de los kinesiólogos, ¿no? Trabajar en relación con el movimiento. Es por eso que estamos dedicando particular atención a las neuronas, ¿no?
como toda célula, contiene los componentes de toda célula. Tiene membrana, tiene organelas, y me olvidé decirle esta estructura única, esta prolongación larga que se llama axón. Las neuronas reciben información a través de las dendritas o del cuerpo, el soma neuronal. O sea, acá puede llegar la información, hay receptores, y, o sea que tiene muchas vías de entrada la neurona, pero una única vía de salida que es el axón. Eso da dirección a la información, ¿sí? Las líneas de entrada son múltiples y la línea de salida es a través del axón, ¿sí? Le voy a dejar a Nelson tiene algunas particularidades el soma de la neurona, porque tiene algunas estructuras que están mucho más desarrolladas, por ejemplo, la región donde se sintetizan proteínas. Las neuronas sintetizan varias proteínas, pero fundamentalmente neurotransmisores. Los neurotransmisores son importantes para la comunicación. Entonces tiene muy desarrollada un área con ribosomas para sintetizar neurotransmisores. Pero para no agotarlos tanto, eso se lo voy a dejar a Nelson que lo vuelva a revisar. También es importante el desarrollo del citoesqueleto para darle forma y estructura a esa neurona y para que circule la información o circulen los neurotransmisores desde el cuerpo de la neurona hasta el extremo del axón. Piensen ustedes que hay cuerpos neuronales que están en el sistema nervioso central, puede ser en el cerebro, en la médula, y su axón llega al extremo de los dedos, ¿sí? Las mías son más cortitas, pero las de ustedes se deben ser un poco más largas, miden hasta 1 metro de largo los axones neuronales, ¿sí? Entonces necesita que ese axón tener un buen citoesqueleto para conservar la forma y la estructura de esas células y que la información llegue a destino. Bueno, encontramos todas estas estructuras, en el campus está esto, pero esto simplemente voy a decir, ay, tiene sensores esto, esperen un poquito. La neurona, bueno, tiene todas los componentes de cualquier célula, tiene polirribosomas que son necesarios para la síntesis de neurotransmisores. Por lo tanto, como los ribosomas, ustedes saben, recuerden, se sintetizan dentro del núcleo, ¿dónde? En el nucleolo. En el nucleolo se sintetizan las subunidades ribosomales. Entonces, una neurona tiene muy destacado su nucleolo porque está todo el tiempo sintetizando ribosomas que van a constituir los polirribosomas que luego van a sintetizar los neurotransmisores, ¿sí? Bueno, por supuesto, como una célula muy activa, tiene gran cantidad de mitocondrias y acá los microtúbulos y los microfilamentos van a cumplir un rol importante también. El axón, que también recibe el nombre de fibra nerviosa, y acá me quiero detener un chiquitito. Cuando hablamos de MEC, hablamos de fibras de colágeno, ¿se acuerdan? En ese sentido, cuando mencionamos fibras de colágenos, son proteínas fibrosas. Acá cuando hablamos de fibra nerviosa, es una parte de una célula, ¿sí? Los científicos le ponen a cosas distintas el mismo nombre, por eso hago la aclaración. Entonces, fibra de colágeno es una proteína fibrosa. Fibra nerviosa son los axones de las neuronas. Y tal vez con Nelson mencionaron el lunes, cuando hablamos de fibra muscular, nos referimos a la célula muscular. Entonces, si hablamos de fibra, podemos estar refiriendo a una proteína fibrosa, como es el colágeno. Si hablamos de fibra nerviosa, o una parte de la célula, que son los axones. Y si hablamos de fibra muscular, nos referimos a toda la célula muscular que tiene esa forma alargada y cilíndrica, ¿sí? Hago la aclaración porque les puede llegar a confusión que diga fibra. Bueno, hay que, en el texto que ustedes estén leyendo, busquen la aclaración de qué fibra está haciendo referencia, porque se puede referir a una molécula, a una parte de una célula o a una célula, ¿sí? Tiene la ciencia esas contradicciones. El axón o la fibra nerviosa
va a ser importantísimo para la conducción de estos mensajes, ¿sí? Que se llaman impulsos nerviosos. La información llega por las dendritas y por los somas de las neuronas y va a salir por ese axón que va a cumplir una función fundamental en la transmisión del impulso nervioso. Acá, como la célula muscular, hay estructuras que tienen nombre propio. La membrana plasmática del axón se llama axolema y el citoplasma del axón, axoplasma, ¿sí? Los filamentos intermedios se llaman neurofilamentos, los microtúbulos, neurotúbulos, ¿sí? Esto está igual en el campus y en todo caso le voy a pedir a Nelson que lo repasen en la próxima clase. El telodendrón que me interesa es el extremo del axón. La porción más distante del soma de la neurona se llama telodendrón, o también la pueden ver como terminal axónica. Y las vesículas sinápticas, que ya vamos a ver, son las que almacenan los neurotransmisores, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Voy medio rapidito con esto, porque esto lo tendría que haber analizado en la clase pasada. Pero bueno, las neuronas, acá vemos una neurona con sus dendritas, su núcleo y su nucleolo, el axón, tiene la función de recibir, conducir y transmitir la información a otra célula. La célula que le puede transmitir la información puede ser otra neurona, o puede ser un músculo, una célula muscular, o puede ser una glándula, ¿sí? La semana que viene vamos a ver cómo se comunica la célula nerviosa con la célula muscular. Por eso era importante que primero vean la célula muscular, porque le transmite la célula nerviosa, perdón, porque le transmite la información a la célula muscular. Pero Nelson quiso hacerlo al revés, es contradictorio. Bueno, las señales que envía pueden ser sensitivas, que son sensaciones que vienen de la periferia o del cuerpo, de distintas regiones del cuerpo, a el sistema nervioso central, que está protegido por el cráneo y la médula espinal, o pueden transmitir señales motoras. Cuando decimos señales motoras, son respuestas que emite nuestro sistema nervioso central y generalmente producen movimiento. Generalmente, pero hay otras que no producen movimiento, sin embargo, también llevan esa denominación. Motor quiere decir movimiento, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con los términos. Bueno, para la transmisión del impulso nervioso, que esto sí era lo que me tocaba contarle a mí, digamos, hay dos funciones que cumple la neurona. Una es conducir el impulso nervioso. El impulso nervioso es el mensaje que va por dentro de la neurona. Entonces, la neurona recibe un mensaje y se transmite a lo largo de todo esta célula, y eso se llama impulso nervioso. Cuando esa neurona se tiene que comunicar con otra célula, eso se llama sinapsis. O sea que la información que va por la neurona le denominamos impulso nervioso, y la comunicación de una neurona con otra célula, sinapsis. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Vamos bien con los que no están dormidos? Sí, ¿Allá? Bueno, sí, dice, Sí, tiene una, profe. una vocecita de dormida. Gracias por contestarme. Bueno, para la transmisión del impulso nervioso es fundamental la membrana. Las membranas, la mayoría de las membranas celulares tienen un potencial eléctrico. Esto es, el potencial eléctrico se da porque afuera de la célula hay iones con cargas, por supuesto, como todos los iones, y adentro de la célula hay otros iones que también tienen carga. Pero que son membranas que son altamente excitables por los cambios de potencial de membrana son la neurona por excelencia y la célula muscular, ¿sí? Las otras células no responden de esta manera a las señales eléctricas. ¿Qué pasa en una célula nerviosa? Una célula nerviosa, hay iones que están afuera de la célula y otros iones que están adentro en el soma de la neurona o en el axoplasma. Acá van a jugar un papel importante tres componentes de la membrana.
las bombas de sodio-potasio, porque lo que van a circular hacia adentro y hacia afuera son el sodio y el potasio particularmente, para producir ese movimiento eléctrico, y por separado, bueno, acá está la bomba de sodio-potasio nomás, pero los canales de sodio y los canales iónicos de potasio son los más importantes en la transmisión de este impulso nervioso. Por eso volvemos a tocar la membrana y a repasar la membrana. Esta sería una bomba. Si es una bomba de sodio-potasio, ¿qué tipo de transporte realizan las bombas? Activo. Entonces, ¿es con gasto o sin gasto de energía? Muy bien. Con gasto de energía. Entonces, ¿qué otra organela andará por acá dando vueltas? El ATP, que lo sintetiza ¿quién? ¿Qué organela? La mitocondria. Muy bien. Entonces, en toda la neurona, pero sobre todo en el axón, son abundantes las mitocondrias, justamente para aportar la energía necesaria para que ocurra el impulso nervioso, y ya vamos a ver cómo funciona esto. Los canales iónicos, acá están el canal de sodio, que en algunos momentos se cierra y en otros momentos está abierto, y los canales iónicos de potasio. Entonces, las bombas de sodio-potasio y los canales iónicos de sodio-potasio juegan un papel importante. Normalmente, cuando esta neurona no está transmitiendo información, por dentro hay más cantidad de cargas negativas con respecto al exterior. ¿Por qué hay más cargas negativas en el interior? Porque en el interior hay aniones que son las proteínas. Las proteínas, que son macromoléculas, muchas tienen carga negativa, son aniones, pero las proteínas, como son de gran tamaño, no se movilizan, siempre están en el interior de la célula. Entonces, cuando la neurona, el axón neuronal, no está transmitiendo información, decimos que la membrana está polarizada. El interior tiene carga negativa, o sería el potencial de reposo, con respecto al exterior, que hay más cargas positivas. Cuando las células están en reposo, hay más cantidad de sodio fuera de la célula. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el sodio no es un ion que esté en mucha cantidad permanentemente en el interior de la célula. La célula complica su actividad metabólica si tiene gran cantidad de sodio todo el tiempo, porque recuerden que el sodio arrastra agua. Se podría producir una plasmólisis, se podría romper esa célula si entra de manera excesivamente agua. Entonces, la célula, para estar en estado de reposo, usa la bomba de sodio-potasio porque hace que el sodio esté fuera e incorpora el potasio que sí lo necesita que esté en el interior. Entonces, cuando una neurona está en reposo, su membrana tiene polaridad negativa en el interior con respecto al exterior. Adentro hay más iones de potasio y afuera hay más cantidad de iones de sodio. Pero, a ver, vuelvo atrás. Si esta se mide el voltaje, es más fácil medirlo en teoría que en la práctica, porque las neuronas son muy chiquititas. Se usan, para hacer los experimentos se han usado, y conocer este sistema, se han usado células nerviosas de los erizos de mar y de otros organismos primitivos que tienen las neuronas grandotas, para poder ponerle con una micropipeta un voltímetro que mida el potencial de membrana que tiene en el interior. Y después, bueno, se ha usado también en células de mamíferos. Cuando está en reposo hay un voltaje de entre menos 70 milivoltios y menos 55. No es necesario que se lo acuerdan de memoria porque varía según con la célula, pero es alrededor de eso. Van a encontrar en algunos menos 60, menos 50, pero es un voltaje alrededor de eso, de menos 60, menos 70 milivoltios, cuando está en reposo la neurona. Cuando cambia el voltaje, porque recibe un mensaje esa célula que tiene que transmitir el impulso, lo que va a ocurrir es que se van a abrir los canales de sodio. Esos canales de sodio dependientes del voltaje, ¿sí? Y los canales de potasio dependientes del voltaje.
De manera pasiva, el sodio intenta ingresar por los canales iónicos que no dependen del voltaje y los potasios tienden a salir porque hay más potasio adentro que afuera. Pero para eso trabaja la bomba de sodio-potasio para otra vez mantener ese equilibrio. Pero cuando llega una señal a esa neurona, hay un cambio de voltaje, entonces se abren en primer momento los canales de sodio y entra mucha cantidad de sodio en muy poquito tiempo. Acá vemos, si miráramos, perdón, con más detalle el axón de una neurona, cuando hay un potencial de voltaje, se abren los canales de sodio y entra mucha cantidad de sodio. Miremos este sector. Al entrar tanta cantidad de sodio, se revierten las cargas. El interior se vuelve positivo con respecto al exterior. Alrededor, ahí en el interior, alrededor de más 40 milivoltios. O sea que piensen que hay una diferencia de 100 milivoltios entre el estado de reposo y cuando está transmitiendo la señal, ¿sí? Bueno, hay algo más que quería decirles, ya me va a salir. Inmediatamente, esto hace que, este cambio de polaridad hace que inmediatamente se activan los canales de sodio adyacentes y esto dura milisegundos, ¿sí? Milisegundos, y hace que se despolarice el resto de la membrana y de esa manera se transmite el impulso nervioso. Se transmite cuando se va despolarizando la membrana. Entonces, cuando está polarizada, el interior negativa y el exterior positivo, está en reposo. Cuando está despolarizada, que el interior se vuelve positiva y el exterior negativa, está transmitiéndose un impulso nervioso. Inmediatamente que se va transmitiendo el impulso nervioso, esta célula, este sector del axoplasma, no puede mantener esa condición por mucho tiempo. Entonces, lo que queda por detrás inmediatamente intenta volver a su estado original, o sea, a repolarizarse, y lo primero que va a ocurrir es que va a salir el potasio, porque el potasio es positivo también, entonces para volver al estado de reposo sale el potasio, eso le llamamos repolarización. Entonces, el potencial de acción es la despolarización con la entrada de sodio. Y si el impulso iría de izquierda a derecha, ¿no? Desde el soma neuronal hasta el telodendrón tiene que llegar el impulso, ¿sí? Entonces, se despolariza la membrana e inmediatamente por detrás se repolariza. O sea, vuelve a intentar a tener ese estado de reposo inicial, como lo hace liberando el potasio. Acá vemos lo mismo. Bueno, a ver. Acá veríamos cómo ocurre. Entra sodio y va saliendo potasio, y ahí se va atrás propagando el impulso, ¿sí? Ocurre que muchas de nuestras células nerviosas, la mayoría, están protegidos por células de la glía, ¿sí? Que esto lo tendrían que haber visto en la clase pasada, pero ya igual si me da el tiempo se los voy a explicar. Los axones tienen protección por unas células de la glía que pueden ser, hay dos células de la glía que protegen los axones, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. ¿Qué hacen estas células? Envuelven con sus membranas varias vueltas los axones. Estas membranas, como todas las membranas, tienen gran cantidad de lípidos, de fosfolípidos, y constituyen una estructura que se llama mielina. La mielina, que es esto que está representado acá en amarillo, son membranas de las células de la glía que van a servir de aislante de ese axón, de sostén y de aislante de ese axón. Si hacemos una analogía con, no sé, los cables que transmiten la electricidad para tener nosotros acá luz, el cobre sería el axón, por donde se va transmitiendo la señal eléctrica.
Y el plástico que envuelve al cable sería la mielina de estas células que van a servir de aislante para que el impulso no se disperse hacia cualquier lado y llegue efectivamente a su destino, ¿sí? En las fibras, o sea que tenemos fibras que tienen mielina y fibras que no tienen mielina. Las fibras sin mielina decimos fibras amielínicas. El impulso nervioso de las fibras amielínicas se da particularmente dentro de las neuronas que están en el encéfalo. No sé si me están preguntando algo, no. Las neuronas que salen del encéfalo, por ejemplo, esta que yo les decía que va desde mi médula espinal hasta mi brazo, del sistema del encéfalo a mi brazo, tiene que estar mielinizado para que el impulso llegue rápidamente a su destino. Esto es, las fibras mielinizadas conducen a mucha mayor velocidad el impulso nervioso. Una fibra mielínica es alrededor de 1 metro por segundo, una fibra amielínica, perdón, y una fibra mielínica 100 metros por segundo. O sea que en milisegundos, si tiene que recorrer medio metro, llega la información a su destino. Yo le doy la orden que hacer mis dedos así y llega, podríamos decir que casi en simultáneo, la información a los músculos de mi mano. En las fibras mielinizadas no se despolariza toda la membrana, sino que se despolariza estas regiones que no tienen mielina y que se llaman nodos de Rambier. No están acá puestos ya, fíjense acá, este espacio donde no hay mielina está despolarizando la membrana y va a saltar hacia el siguiente nodo. Y mientras tanto, en el nodo que ya pasó el impulso, se está repolarizando, ¿sí? Este impulso decimos que es saltatorio, eso hace que sea mucho más veloz. Salta de nodo a nodo, a ver si tengo otra imagen, creo que sí. Acá está nodos de Rambier, son los espacios donde no hay mielina, y la dirección del impulso es saltatorio. Acá se está transmitiendo el impulso, acá se está repolarizando, acá está saltando y se está, acá está despolarizada, acá está despolarizada y acá se tiene que despolarizar, va a saltar de acá hasta acá el impulso, si vamos en este sentido, ¿sí? La dirección del impulso va desde el soma de la neurona al telodendrón. La información ingresa por las dendritas por el cuerpo, se despolariza toda la membrana de la dendrita del cuerpo del axón y el potencial de acción se concentra acá. Esto es el cono axónico, se llama, y la transmisión del impulso es a todo o nada. Si esa neurona recibe pocas señales, no son suficientes para transmitir la información, no la transmite. En cambio, cuando recibe suficiente estímulo para transmitir la señal, se transmite. No es que queda a mitad de camino, es a todo o nada. O transmite la señal o no la transmite, ¿sí? Es la forma que tienen de funcionar las neuronas. Acá vemos, bueno, eso con respecto al impulso. El impulso nervioso, entonces, depende de la membrana, de la despolarización de la membrana. Acá me faltó algo. Antes de mostrarle la otra imagen, les cuento esto. El impulso nervioso, entonces, recuerden, interviene la membrana plasmática. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando no transmite información? Está en reposo esa membrana, está polarizada, y esa polarización, o sea, el interior negativo y el exterior positivo, depende de las bombas de sodio-potasio. Las bombas de sodio-potasio van a estar actuando todo el tiempo para que el interior esté negativo con respecto al exterior. Cuando se despolariza la membrana, o sea, llega la señal a esa neurona que tiene que transmitir un mensaje, la despolarización depende de los canales de sodio, que a su vez dependen del voltaje, ¿sí? Entonces se abren los canales de sodio, ingresa masivamente sodio y se despolariza la membrana. Pero esto, la neurona o la membrana no la puede mantener por mucho tiempo. Por lo tanto, se va a repolarizar. La repolarización depende de los canales de potasio.
sale el potasio para equilibrar las cargas. Pero sabemos que esa neurona no puede mantener por mucho tiempo sodio adentro y potasio afuera. Entonces, para restablecer el estado de reposo inicial, ¿quién va a intervenir? Otra vez, las bombas de sodio-potasio, ¿sí? O sea, las bombas de sodio-potasio mantienen el estado de reposo y lo restablecen finalmente al estado de reposo inicial. Porque en este momento, cuando se abren los canales de potasio, la neurona pierde mucho potasio, y recuerden que el potasio tiene que estar adentro de la célula. Por eso la bomba de sodio-potasio otra vez va a revertir esa situación y volver al estado de reposo inicial una vez que terminó la transmisión de ese impulso, ¿sí? Entonces acá se genera la señal, acá en el cono axónico se concentra, en este caso va a ser saltatorio el impulso, porque estas son las vainas de mielina, en este caso una célula de Schwann, y el impulso llega al telodendrón, ¿sí? Las neuronas no están permanentemente unidas con otras células. Hay algunos casos que sí, ya les voy a contar, pero normalmente entre una neurona y otra hay un espacio, o sea que la onda de despolarización no se la puede transmitir directamente a otra neurona o a otra célula, entonces va a requerir de otra estrategia esta neurona para comunicarse con las células vecinas. Por eso esta imagen que se me había pasado, yo les había dicho que acá se fabrican los neurotransmisores que eran necesarios para la comunicación. La neurona necesita los neurotransmisores, que son mensajeros químicos, para comunicarse con otras células, ¿sí? Los neurotransmisores se sintetizan en el cuerpo de la neurona, son proteínas que se sintetizan en el retículo rugoso, los polirribosomas. El Golgi las va a empaquetar en vesículas, y ¿quién las va a trasladar a las vesículas desde el cuerpo de la neurona al telodendrón? Los microtúbulos, que acá se llaman neurotúbulos. Los neurotúbulos justamente son los encargados de movilizar las vesículas con los neurotransmisores que se van a almacenar en el telodendrón. Cuando esta neurona necesita comunicarse con otra neurona, va a liberar esos neurotransmisores. Cuando se completa la comunicación, esos neurotransmisores, no en todos los casos, pero en muchos casos, son reabsorbidos por las neuronas y vuelven al soma neuronal. Esto le llamamos flujo anterógrado, es el flujo que va desde el soma al telodendrón, y flujo retrógrado es el movimiento desde el telodendrón al soma neuronal, ¿sí? Flujo anterógrado y retrógrado son los neurotúbulos los que están encargados. La sinapsis es la comunicación de la neurona con otra célula, pero también es el sitio, por eso dice es el lugar o sitio, donde se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra célula. Es el lugar y es el proceso. O sea, el término sinapsis ahí está como lugar, pero también es el proceso de comunicación de una neurona con otra célula. En cómo se realiza este impulso. Hasta acá vamos, más o menos. ¿Alguna duda, los chicos que están virtualmente? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? No. Que necesiten. Bueno, igual en el campus tienen una explicación. Una sinapsis. ¿Qué elementos tenemos en una sinapsis? Tenemos el telodendrón de una neurona y la membrana de otra célula que puede ser una neurona o puede ser la célula muscular, por ejemplo, o una glándula. La membrana del telodendrón se llama membrana presináptica. La membrana de la célula que va a recibir el mensaje se llama membrana postsináptica, ¿sí? Y el espacio que hay entre las dos membranas se llama o espacio sináptico, o hendidura sináptica, o brecha sináptica. Con todos esos nombres los van a encontrar. Esos tres elementos son necesarios para que ocurra la sinapsis. Una membrana presináptica, un espacio sináptico y una membrana postsináptica.
esto es lo que yo les decía, entre una neurona y otra neurona, por ejemplo, hay un espacio, entonces la conductividad eléctrica no se puede dar directamente. Cuando el impulso nervioso llega hasta, bueno, acá, hay otros componentes. Por supuesto, hay mitocondrias en el telodendrón porque son necesarias, acá hay gasto de energía, y están las vesículas con los neurotransmisores almacenados, ¿sí? Llegaron desde el soma neuronal donde se sintetizaron hasta acá. Y hay canales iónicos, sobre todo canales de calcio, y hay bombas de calcio. El calcio es un mineral que es más abundante fuera de la célula que en el interior de la célula. En el interior de la célula solamente puede estar guardado en el retículo endoplasmático liso, pero no está libre en el citoplasma por mucho tiempo. Así como el sodio la célula no lo necesita dentro, al calcio la célula no lo necesita dentro. El calcio es fundamental para la transmisión del impulso nervioso, pero normalmente está en el espacio rodeando a las células nerviosas. Y esos serían los canales de calcio, encontramos en la membrana presináptica, y bombas de calcio también acá no están representadas, pero hay bombas de calcio. Y en la membrana postsináptica hay proteínas transmembranosas que son receptores. Esto es los proteínas transmembranosas capaces de leer el mensajero químico, que es el neurotransmisor que se libera, ¿sí? Existen las células nerviosas, sintetizan distintos tipos de neurotransmisores y se siguen descubriendo nuevos neurotransmisores. Los neurotransmisores son específicos. Hay algunos que estimulan un tipo de funciones, hay otros que estimulan otro tipo de funciones, y los receptores también son específicos. Supongamos que esta neurona sintetiza un neurotransmisor que es la acetilcolina, que es el único que se van a tener que aprender, porque la acetilcolina es la que estimula la contracción muscular, ¿sí? Libera acetilcolina, pero acá en esta célula no hay receptores de acetilcolina, esa célula no va a responder. Tiene que tener receptores de acetilcolina que se van a combinar con ese neurotransmisor para desencadenar una respuesta a la célula receptora, ¿sí? Entonces son específicos los neurotransmisores y son específicos los receptores, ¿sí? Por eso, tal vez ustedes, no sé si alguna vez hicieron esa pregunta, de que, ¿por qué si nosotros tomamos un medicamento, cómo sabe el remedio a dónde tiene que ir? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Bueno, tiene que ver con esto, que hay células que tienen un tipo de receptores o permeabilidad y otras no, ¿sí? Entonces, normalmente los mensajes que se envían mediante fármacos o mediante medios naturales, digamos, son específicos, actúan en un lugar y no en el cuerpo. Las hormonas se liberan a la sangre, pero la hormona del crecimiento va a actuar sobre los músculos y sobre los huesos cuando estamos en edad de crecimiento, sobre todo, aunque la hormona del crecimiento en menor cantidad la producimos toda la vida por otras razones, ¿sí? Pero hay receptores que son específicos, o sea, hay algunas células capaces de leer ese mensaje y otras no. Las que van a responder es la que tengan esos receptores específicos. Bueno, ¿cómo ocurre la sinapsis? A ver si tengo otra imagen. Bueno, acá vemos. El impulso nervioso llega hasta el telodendrón, puede ser saltatorio o no, y ese voltaje hace que se abran los canales de calcio dependiente del voltaje. Entonces, cuando llega un impulso nervioso al telodendrón, hace que los canales de calcio se abran, y como el calcio es más abundante de afuera de la célula que adentro, es por difusión más facilitada, va a ingresar el calcio al telodendrón, ¿sí? Este calcio que ingresa se va a combinar con la membrana de las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores. Esto va a hacer que estas vesículas cambien su comportamiento y se fusionen con la membrana presináptica y se liberen los neurotransmisores.
¿Qué tipo de transporte sería ese? Sí es activo, porque hay gasto de energía. Son macromoléculas que tienen que salir. ¿Endo o exocitosis sería? Exocitosis, ¿sí? Muy bien. Por exocitosis, entonces, esta membrana va a liberar los neurotransmisores al espacio sináptico, ¿sí? Cuando se liberan los neurotransmisores, estos neurotransmisores se van a combinar con los receptores de la membrana postsináptica. Normalmente los receptores suelen tener acoplados canales de sodio. Hola, buen día. Tienen acoplados canales de sodio. Entonces, cuando el neurotransmisor se une con el receptor, se abren los canales de sodio y otra vez el sodio va a ingresar a la membrana postsináptica y va a despolarizar la membrana y se va a restablecer la transmisión del impulso nervioso. ¿Me van siguiendo hasta acá o no? ¿Sí? Eso sería la sinapsis. Cuando este neurotransmisor ya no recibe más impulso nervioso, puede que acá haya enzimas que degraden ese neurotransmisor, por ejemplo, la acetilcolina y colinesterasas que lo degrada, separan el grupo acetilo del grupo colina y se reabsorbe esas moléculas y son por flujo retrógrado, vuelven al soma neuronal, donde se vuelve a sintetizar el neurotransmisor y se almacena, ¿sí? O sea, la célula es muy ahorrativa en todo lo que puede ahorrar, ahorra, ¿sí? Y es derrochona en todo lo que necesita producir en mucha cantidad. O sea, no es mezquina en su trabajo. Y hay otros neurotransmisores que son degradados por enzimas y no son reabsorbidos por la célula. Hay distintos comportamientos, pero una vez que cumplió su función el neurotransmisor no queda ahí estimulando, porque por ejemplo si tiene que provocar la contracción muscular, se estaría contrayendo todo el tiempo el músculo, agotaría la célula postsináptica y la destruiría. Bueno, salvando las distancias, las drogas, en general las drogas ya sea lícitas como son los medicamentos o las ilícitas que a veces nos hacen mucho daño, tienen una composición química similar a los neurotransmisores. Entonces, actúan a nivel de la sinapsis, estimulando un comportamiento o inhibiendo el comportamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros consumimos no de manera controlada algunas de esas drogas, puede ser que el médico nos dio por un determinado tiempo, vieron que vamos al médico porque nos sentimos mal por alguna cuestión, entonces nos dice, toma cada 8 horas durante 5 días, pero no es que eternamente tenemos que tomar esa medicación. Si no es controlada, nuestro cuerpo deja de sintetizar esa sustancia y cada vez demanda más esa droga que venga del exterior. Y ahí es cuando nos produce adicción, cuando necesitamos permanentemente consumir algo porque nuestro cuerpo lo deja de fabricar, y qué sé yo, porque nos produce placer o por lo que fuera, ¿sí? No me voy a meter más en eso, no soy médica ni mucho menos, pero es a nivel de la sinapsis donde intervienen las drogas lícitas e ilícitas. Entonces, en una sinapsis tenemos, acá sería vista el microscopio electrónico, fíjense que hay una interdigitación bastante importante, pero queda igual un espacio entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Entonces, en una sinapsis tenemos una membrana presináptica, una hendidura o brecha sináptica y una membrana postsináptica. Esos son los elementos necesarios para la comunicación de una neurona con otras células. Bueno, hay distintos tipos de sinapsis. Siempre es el axón el que emite, o generalmente en la mayoría de los casos el axón, con una dendrita, es una sinapsis axodendrítica. Axosomática si se da entre el axón de una neurona y el soma de una neurona u otra célula. Axoaxónica es menos frecuente, pero se puede dar entre dos axones. Y más raras, pero se han visto que hay algunas dendrodendríticas. Se han encontrado, pero son rarísimas porque siempre dijimos que es el axón el que comunica, pero bueno, son cosas que les queda a la ciencia y ustedes investigar. Nosotros acá vemos el
el comportamiento más frecuente, ¿sí? Pero, bueno, son cosas que todavía la ciencia, bueno, acá vemos lo mismo. Ahí están los tipos de sinapsis, según la membrana, ¿ve? Que aparecen las dendrodendríticas, son un tipo de comunicación. Pero, a su vez, la sinapsis que recién explicábamos es la sinapsis química, mediada por un mensajero químico. Pero existen neuronas que están muy estrechamente relacionadas con otras neuronas. Esto es que no existe un espacio sináptico. Entonces, esta neurona presináptica, con su membrana presináptica, se comunica con una neurona postsináptica mediante los canales estos que son uniones gap o uniones comunicantes, ¿sí? Entonces pasan directamente los iones y a eso le llamamos sinapsis eléctricas, cuando se continúa el impulso nervioso, o sea, no hay un neurotransmisor mediando la comunicación entre dos neuronas. La mayoría son sinapsis químicas, pero dentro del sistema nervioso central se han encontrado sinapsis eléctricas. Directamente se transmite el impulso nervioso sin la necesidad de un mensajero químico como es un neurotransmisor. ¿Cómo ocurre eso? Porque hay mediante uniones gap o mediante uniones comunicantes, que eso vimos cuando vimos las uniones, ¿se acuerdan? Acá se da, entonces pueden los iones atravesar ese canal y darle continuidad al impulso nervioso. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, estas son las células de la glía que se las voy a dejar a Nelson, pero se las voy a presentar. Las células de la glía dijimos que son células que acompañan a las células nerviosas, y hay distintos tipos de células. Esto lo van a poder volver a ver seguramente en histología. Hay células que se llaman astrocitos. Los astrocitos se llaman astrocitos porque recuerdan a un astro. Son células que tienen muchas prolongaciones a modo de rayos, ¿sí? Hay dos tipos de astrocitos. Los astrocitos protoplasmáticos, que tienen prolongaciones más cortas, van a sostener el cuerpo de las neuronas, el soma de las neuronas, ¿sí? En cambio, los astrocitos fibrosos van a sostener los vasos sanguíneos, que llegan al tejido nervioso necesario para que se nutra ese tejido nervioso, ¿sí? Los oligodendrocitos, se los había presentado, son los que van a envolver los axones para producir mielina, y acá faltan las células de Schwann que también producen mielina. Los oligodendrocitos dentro del sistema nervioso central, las células de Schwann en el periférico. Y los microgliocitos son los que van a fagocitar si hay algún organismo patógeno, a una estructura extraña, logra llegar a través de la sangre al tejido nervioso. Hay una barrera que son los microgliocitos que van a fagocitar, se van a tragar y destruir las sustancias que consideren nociva para ese tejido, ¿sí? O sea que estos participarían de la defensa. Tengo otras imágenes. Bueno, ahí están, astrocitos fibrosos en español, astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, célula de Schwann en el periférico y los microgliocitos. A ver si tengo unas imágenes más lindas. Acá estos serían los astrocitos protoplasmáticos que están sosteniendo el soma de la neurona. Los oligodendrocitos que están formando la mielina y sosteniendo los axones de la neurona. Acá estos más chiquitos son los microgliocitos. Y esta que está medio erróneo, este dibujo, pero no encontré otro, por eso lo dejé. Este sería un astrocito fibroso que está sosteniendo, a ver si puedo sacar esto. Está sosteniendo, este es un vaso sanguíneo. Fíjense que los astrocitos fibrosos hacen estas prolongaciones de su soma, es el cuerpo del astrocito,
su membrana envuelve a todo el vaso sanguíneo, y eso se llaman podocitos, ¿sí? O pies chupadores, los pueden encontrar. A ver si encuentro esto, sería un astrocito fibroso, a ver, astrocito protoplasmático. Acá, vemos con más detalle. Fíjense, estos pies chupadores, o sea, se dilata la membrana plasmática del astrocito fibroso y envuelve completamente al vaso sanguíneo. Eso constituye lo que se llama como barrera hematoencefálica. Hemato porque sangre, encefálica porque interviene el encéfalo. Eso le da una mayor protección y selectividad a las sustancias que por la sangre pueden llegar. Ustedes saben que los agentes patógenos usan como vehículo la sangre para llegar al tejido destino que quieren llegar. Entonces, si llegara a este capilar sanguíneo una sustancia tóxica o un agente patógeno, como puede ser un virus o una bacteria, la célula, el tejido nervioso tiene algunas protecciones. Primero, la membrana de esta célula epitelial, que se llama endotelial porque está dentro, como toda célula epitelial, tiene su membrana basal. ¿Se acuerda cuando veíamos en clases anteriores la membrana basal? La membrana basal también sirve de filtro, o sea, está la célula endotelial, la membrana basal y los pies chupadores hacen la barrera hematoencefálica, ofreciendo una importante protección para que esas sustancias extrañas o patógenas no atraviesen el capilar y no lleguen a la célula nerviosa. Si llegan a la célula nerviosa, la destruyen, bueno, y bueno, se ve afectado todo el organismo, ¿no? Si alguna sustancia llega a atravesar esto, todavía están los microgliocitos que ofrecen otra barrera de defensa. Eso le llamamos barrera hematoencefálica. Acá esto para que tengan de síntesis. Los astrocitos protoplasmáticos sostienen el cuerpo de las neuronas, tienen prolongaciones más cortas. En cambio, los fibrosos sostienen los vasos sanguíneos y forman la barrera hematoencefálica, ¿sí? A ver, ahí está. Bueno, esas son imágenes al microscopio. Y los oligodendrocitos, fíjense, su membrana envuelve varias veces el axón, tienen pocas prolongaciones, sostienen los axones, producen la mielina. Los espacios donde no hay mielina se llaman nodos de Ranvier. Pregunto, si la mielina es un fosfolípido, que es muy abundante en los oligodendrocitos y en las células de Schwann, ¿qué organela tendrán muy desarrollada los oligodendrocitos? ¿Quién sintetiza los lípidos? Ahí está. Entonces, los oligodendrocitos y las células de Schwann tienen muy desarrollado el retículo endoplasmático liso porque tienen que sintetizar mielina. ¿Sí? La mielina es esto que está envolviendo varias veces a los axones. Y los espacios donde no hay mielina, un oligodendrocito puede sostener más de un axón, ¿sí? Los espacios donde no hay mielina se llaman nodos de Ranvier. Y es donde se despolariza la membrana para el impulso nervioso saltatorio. Las fibras amielínicas que veíamos hace un ratito, no es que no tienen ninguna protección, sino que un oligodendrocito protege a varios axones, ¿sí? Por eso cada axón no tiene mielina, pero un grupo de axones sí está protegido, siempre tienen protección. En cambio, las fibras mielínicas, cada oligodendrocito protege con varias vueltas a un axón, ¿sí? Cuando decimos fibras amielínicas es porque ocurre esto, pero siempre hay una protección. Las células, el sistema nervioso garantiza la protección de esos axones, ¿sí? Acá vemos lo mismo, varias vueltas da
las membranas plasmáticas del oligodendrocito para producir la vaina de mielina. Las células de Schwann, en cambio, cada célula de Schwann, esto es en el sistema periférico, envuelve un axón, no envuelve más de un axón. Fíjense, el oligodendrocito puede envolver 3 axones contiguos, ¿sí? En cambio, la célula de Schwann, acá está el núcleo de la célula de Schwann, envuelve solo a un axón, y una parte del axón, ni siquiera todo el axón, ¿sí? Esa podría ser la diferencia entre una célula de Schwann y un oligodendrocito. Entonces, Schwann y oligodendrocito le dan sostén y forman las vainas de mielina, que es la aislante. Los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico. ¿Sí? Y los microgliocitos, que son los más chiquititos, son los macrófagos. Bueno, eso todavía ustedes no lo vieron, pero los macrófagos son células, son glóbulos blancos que participan de la defensa fagocitando agentes extraños. Acá no hay glóbulos blancos que estén dispersos en el tejido, y esa función la cumplen los microgliocitos. Fagocitan a los agentes extraños, se los tragan, digamos, y el lisosoma después lo destruye, ¿sí? Degrada esos agentes extraños o patógenos. Bueno, acá estamos viendo cómo se comunican las células nerviosas. La transmisión desde que entra a la célula nerviosa y se transmite por todo el axón, ¿cómo se llama ese mensaje? Esa forma de comunicación. Vimos que tenían 2 formas de comunicación las neuronas. Esto sería el impulso nervioso. Y cuando esta neurona se tiene que comunicar con otra, sinapsis. Muy bien, muy bien. No se durmieron del todo todavía. ¿Qué función cumplen los canales de sodio? ¿Cuándo son importantes? Cuando se abren, ingresa masivamente el sodio, ¿qué pasa con la membrana? Se despolariza. Bien. El potasio, ¿qué va a hacer cuando sale inmediatamente después de esto? ¿Qué va a ayudar a que se repolarice? Pero el estado de reposo inicial, ¿de quién va a depender? La bomba sodio-potasio, ¿sí? Bueno, creo que tengo un videíto para mostrarles. Bueno, esto se lo voy a dejar a Nelson, que fíjense, acá están los microtúbulos importantes y todas las organelas que son en el telodendrón. ¿Esto qué sería? Los canales de calcio. Me olvidé decirles algo. Cuando llega el impulso, se abren los canales de calcio para que se libere el neurotransmisor, pero después el calcio no puede quedar acá. ¿Cómo va a salir el calcio en contragradiente de concentración? Porque afuera hay más que adentro. ¿Quién va a ayudar a que salga el calcio? Una proteína transmembranosa. ¿Y qué tipo de transporte va a ser? Activo. Son justamente bombas de calcio. Acuérdense que las bombas y los canales son específicos. La bomba de sodio-potasio no puede hacer salir el calcio de acá. O sea que acá también hay bombas de calcio que una vez que se completó la sinapsis, hace que el calcio vuelva al espacio intercelular. ¿Sí? ¿Y estos qué son? ¿Qué estructuras serían estos que están en la membrana postsináptica? Los receptores. Receptores se llaman, ¿sí? Bien. ¿Y los receptores están unidos a qué canales? ¿De qué? De sodio. Para que el sodio entre, cuando el receptor se une con el mensajero, bueno, acá hay 2 tipos de receptores, ¿no? Y 2 tipos de mensajeros. Pero este mensajero se une con este receptor, se abre este canal de sodio para que ingrese el sodio y otra vez se despolarice la membrana postsináptica. ¿Y esto qué son? Las mitocondrias necesarias para proveer, ¿qué cosa? ATP, muy bien. Bueno, vamos a salir de acá si puedo, si pudiera salir de acá.
Esperen un poquito. Se está cargando. ¿Alguna pregunta a los chicos que están virtualmente que quieran hacer? No, profe. Por ahora no. Recuerden que este tema es para la semana que viene, sí, para el práctico de la semana que viene. A ver si podemos ver. No, algo pasó acá. Parece que no está conectado, ¿no? No tiene nada de información esto. Salir de acá. Debería poderse, pero a ver, vamos a probar de nuevo. Bueno, se lo subo al campus. Acá tiene como toda la secuencia del impulso nervioso, digamos, así que yo se lo conté de a pedacitos para que lo tengan de manera continua y se hagan una idea de cómo es que se transmite el impulso nervioso. Yo se lo conté como en fotos, la idea es que ustedes lo vieran de manera continua, pero bueno, acá no se puede visualizar, pero se lo voy a dejar que lo mire en el campus, se lo voy a subir. Tienen en el campus igual otro videíto, no era este el que tenían en el campus, pero tendría que haber traído el otro, a ver si no. No, bueno, se ve que no se subió bien esto, algo pasó. Pruebo por última vez, pero no, algo pasa que no se puede ver. Tal vez no se los pasé bien a los chicos, porque según cómo lo comparta, cómo se comparte en el campus. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer de esto? El lunes igual vamos a repasar un poquito, pero bueno, hay gente que tiene el práctico el lunes, ¿sí? Me esperan un ratito los que están acá en la sala para que les tome asistencia. A los chicos que están comunicados conmigo virtualmente, alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario.